La oscuridad oculta algo. Es una especie de sonidos Aradia Radio, seguimos en línea. que nadie puede entender. Frecuencia Alterna en Phoenix, música para todos tus sentidos. Estás en Frecuencia Alterna, tu espacio en la radio. Se abren las puertas de Ultratumba. Bienvenidos a Frecuencia Paranormal Arizona, un espacio dedicado al mundo esotérico y sobrenatural. En un momento comienza. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a este espacio radiofónico. Sean bienvenidos desde Arizona y desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Estamos transmitiendo a través de Aradia Radio, su radio paranormal, y a través de Frecuencia Alterna de Phoenix, Arizona. Estamos en su programa Frecuencia Paranormal Arizona. Y bueno, pues aquí está Mauricio Mendoza en compañía del maestro Cedric el día de hoy, que está aquí con nosotros. Hoy con un gran tema, magia egipcia, magos y sacerdotes. Un gran tema porque vamos a descubrir el día de hoy cómo realmente vivían o qué es lo que realizaban los sacerdotes y magos del antiguo egipcio, porque de acuerdo a las historias pues nos lo dicen muy tenuamente y hoy vamos a descubrir más con ello. Maestro Cedric, bienvenido, ¿cómo se encuentra? Buenas noches, Mauricio, buenas noches a todos que nos escuchan. Y bastante bien. Y como ya dijiste anteriormente, vamos a tocar el tema de los magos y sacerdotes en la magia egipcia, que sería como un seguimiento al programa anterior donde hablamos un poco de la historia, cómo inició desde el Paleolítico la magia egipcia hasta ahora. Creo que es importante tocar este temita de los magos y sacerdotes para que más adelante, cuando veamos otros programas que ya incluyan cómo se hacían los trabajos mágicos, las personas tengan una base del conocimiento y no se vayan a confundir y entiendan el porqué de las cosas. Bueno, podemos arrancar, vamos a transportar un poquito en la historia. Tenemos que, bueno, a principios del siglo III después de Cristo, Clemente de Alejandría escribió que Egipto fue la madre de los magos. Esta era la opinión generalizada en el mundo antiguo. Un ejemplo está en el libro del Éxodo. En el Antiguo Testamento, el faraón es asistido por magos que igualan a Moisés y a Aarón en la realización de maravillas como cambiar las varitas en serpientes y el agua en sangre. Incluso los primeros opositores del cristianismo acusaron a Jesús de haberse formado como mago en Egipto, que no está tan lejos de la realidad, eso sería un caso aparte, y de obrar sus milagros mediante fórmulas mágicas adquiridas allá. Siendo un poquito más de historia, en el romance griego de Alejandro Magno, el siglo III después de Cristo, se incluyen pasajes sobre los asombrosos poderes mágicos del último gobernante nativo de Egipto. Y también vamos al cine, de la historia del aprendiz de brujo, que se hizo famosa por la dramatización de Walt Disney y la música de Paul Dux, en un filme de 1940, Fantasía, que contaba originalmente sobre un mago egipcio entrenado en Memphis. Y así una gran proporción de las historias que sobreviven escritas en Egipto o el egipcio antiguo también presentan a hombres y mujeres que pueden hacer magia. A pesar de toda esta evidencia, algunos egiptólogos dudan de que existieran personas como los magos en el antiguo Egipto. Las historias de los antiguos egipcios sobre la magia no son concluyentes.
algunos de los magos que aparecen en estas historias son figuras históricas que fueron veneradas por su conocimiento, pero que pueden no haber tenido conexión con la magia. Dos renombrados sabios del tercer milenio antes de Cristo es Imhotep y Har-Jedef. Estos aparecieron mucho después de su muerte como personajes de narraciones mágicas. Tenemos que Imhotep fue un funcionario y arquitecto que sirvió al rey José en el siglo XXVII antes de Cristo. Parece haber sido responsable de supervisar la construcción de la famosa pirámide escalonada de Zoser en Saqqara, uno de los primeros grandes edificios de piedra en el mundo. La tradición también lo convirtió en autor de obras sobre medicina, y Imhotep al fin y al cabo terminó siendo deificado. Los griegos incluso lo identificaron con su dios de la medicina, Esclepio. Y en una historia del siglo II a.C., Imhotep se convierte en un sacerdote mago que tiene la habilidad de leer los registros antiguos de la biblioteca adjunta al templo de Tot en la Hermópolis. Por el otro lado, el príncipe Har-Jedef vivió en el siglo 25 a.C. En un ciclo de historia compuesto unos 500 años después, que se le representa como el más sabio de los hijos del rey Keops, y el único que sabe dónde encontrar un mago contemporáneo capaz de realizar maravillas. Más tarde, el propio Har-Jedef aparece como mago. Sobrevive un papiro que tiene un fragmento de un libro o un escrito atribuido a Har-Jedef. Es un tipo de literatura conocido como sabiduría o texto de instrucción. Estos contextos o textos tienen la forma de un padre que aconseja a su hijo cómo comportarse en la vida y triunfar en la sociedad. Por lo general contiene consejos tanto éticos como prácticos. También se le atribuye a Imhotep una obra de este tipo que ya mencioné anteriormente. Un detalle importante es que en una sociedad, en el antiguo Egipto, la alfabetización era escasa. La capacidad de leer y escribir debe haber parecido casi mágica en sí misma. Todas las palabras escritas tienen poder, es una de las claves de la magia egipcia, por lo que todos los autores pueden adquirir una reputación de conocimiento mágico. Tenemos otro ejemplo histórico, uno de los más notables, el de un sacerdote que luego fue considerado mago, el príncipe Camwaset. Este príncipe fue el cuarto hijo de Ramsés XI, 1279 a 1213 a.C. Camwaset entró en el templo del dios Ta en Memphis como sacerdote zen o sacerdote funerario. Se le llamaba sacerdote zen a los sacerdotes funerarios, valga la redundancia, y finalmente culminó convirtiéndose en un sumo sacerdote. Durante su mandato, Camwaset excavó impresionantes tumbas subterráneas para los toros de Apis, que eran las manifestaciones del dios Ta. Hizo su propia tumba, entre ellos en el área sagrada de Saqqara, conocida como Sarapeo. Hay una historia que describe su intento de robar un libro de hechizos escritos por el mismo Tot de su escondite en una tumba en Memphis. El propietario de la tumba, que aparece en la historia como un fantasma poderoso, probablemente pueda identificarse con Har-Jedef. En ese entonces el Setne, que era el príncipe de Camwaset, mejor conocido como Setne, que es un malévolo mago muerto que aparece en las sombras de las serpientes,
la historia parece tener poca relación con el Kanwasep histórico que aparecía en otros escritos o manuscritos de papiro. Así como todo aprendizaje tendía a equipararse con la magia, los grandes logros del pasado como la pirámide escalonada, el serapeo o serapeum, a veces fueron atribuidos por los egipcios posteriores a la magia. Todo lo relacionaban a la magia. Muchos de los ciclos de la historia de Harjedef y Sedne parecen pura invención, pero algunos detalles de estas y otras historias egipcias se corresponden con la realidad. Había practicantes de magia en el antiguo Egipto, pero las personas que usaban magia también tenían otras funciones. Por lo general pertenecían al sacerdocio. Los magos seculares de tiempo completo probablemente no existían en Egipto antes del primer milenio después de Cristo, y algunos disputarían su existencia incluso en este periodo. Pero al juzgar por los amuletos encontrados en las tumbas del cuarto milenio antes de Cristo, la magia formó parte de la cultura egipcia desde un principio. Poco se sabe sobre el tipo de personas que pueden haber practicado la magia en este periodo. Después de que Egipto se uniera a uno solo, alrededor del 3100 a.C., a los reyes se les atribuían poderes mágicos. En los textos de las pirámides se hace referencia al rey como un Hekau, un poseedor de magia. Y algunos de los funcionarios importantes que servían a los reyes en el tercer milenio antes de Cristo tenían títulos de manicurista real o peluquero real. En el mito, los fluidos corporales de un dios retienen su esencia divina y su poder creativo. Se pensaba que todo lo que provenía de la persona del rey estaba impregnado de Ekra, magia. Por lo tanto, tenía que conservarse o eliminarse con mucho cuidado. Presumiblemente las uñas del rey o los recortes de cabello podrían haberse usado para hacer magia contra él. Podemos agregar bien que originalmente toda la magia debe haberse transmitido de forma oral. La introducción de la escritura alrededor del año 3200 a.C. trajo cambios importantes en el control del conocimiento. En Egipto la escritura parece haberse desarrollado como una herramienta del gobierno. Durante la mayor parte del tercer milenio antes de Cristo, muy pocas personas habrían tenido libros y las bibliotecas palaciegas probablemente estuvieran mejor equipadas que las de los templos de culto. Incluso es posible que la magia escrita fuera un monopolio real durante un tiempo. Y existe la posibilidad de que parte de los textos de las pirámides se hayan recitado en funerales no reales, pero solo se escribieron en piedra para los reyes. Se dice que el hechizo estándar utilizado en las tumbas no reales para realizar ofrendas por los muertos funcionaba mediante el poder del rey. Ahora bien, aunado a todo esto, nos preguntaremos ¿cuál fue el origen de los textos funerarios? Que es importante saberlo para poder entender esto. Que es posible que parte de los textos de las pirámides se hayan escrito en papiro ya en el siglo XXVII a.C. Podría haber habido un largo periodo de transmisión oral antes de esto. Se ha sugerido que los primeros gobernantes egipcios fueron aconsejados por chamanes y que algunos textos funerarios podrían haberse desarrollado a partir de sus ritos. El chamanismo es una forma de religión cuyos practicantes responden preguntas y llevan a cabo ritos protectores o curativos después de ponerse en contacto con el mundo espiritual. Dicho contacto se produce en sueños, trances,
Este último a veces inducido por alcohol, drogas alucinógenas o formas violentas de ejercicio como bailar, algún tipo de danza, en especial para el ritual. Otra característica del chamanismo es la identificación con un tótem animal. Los chamanes a menudo usan trajes especiales hechos de piel de animal. La piel de leopardo, que usan varias categorías de sacerdotes egipcios, podría ser una reliquia de los ritos chamánicos. Una historia en papyrus, el papiro de Humilax de 300, creo que fue en 300 antes de Cristo, si no me equivoco, explica la costumbre relatando cómo Set una vez se convirtió en pantera después de atacar el cuerpo de Osiris. El dios Anubis capturó y marcó a la pantera, creando las manchas de leopardo. El dios Chacal, o sea, Anubis, decretó que los sacerdotes debían usar pieles de leopardo en memoria de su victoria sobre Set. Los sacerdotes Zen o sacerdotes funerarios usaban pieles de leopardo reales o artificiales cuando oficiaban los funerales, y el sumo sacerdote de Ra en la Heliópolis, cuyo título era el vidente. En algunos de los primeros rituales del antiguo Egipto se encuentran representaciones de leopardos o panteras. Estos animales estaban asociados en el cielo nocturno estrellado, que en este periodo se consideraba el reino de los muertos. Y algunos de los textos de las pirámides tienen una cualidad visionaria y extática, dando la impresión de que son registros de viajes a un mundo espiritual. Hay mucho más que agregar, no sé si me alcance el tiempo para reunir esto aquí y resumir. ¿Qué más les podría decir? Por ejemplo, podemos agregar que las personas a cargo de estos libros o textos funerarios eran hombres que tenían el título de lector sacerdote. En el ciclo de historias que se conserva en el papiro de Huéscar, que es un texto egipcio que reúne una serie de cuentos mágicos encontrado en 1825, los hijos del rey Khufu o el faraón Keops compiten por entretenerlo con historias de las hazañas mágicas de los famosos sacerdotes lectores. Hay una historia que trata sobre un sacerdote lector principal que transformó un cocodrilo de cera en uno real y lo usó para cazar al amante de su esposa. Y también hay otra que involucra a un sacerdote lector principal que divide las aguas de un lago para recuperar un colgante caído. En el papiro Huéscar, el deber principal de estos sacerdotes lectores parece haber sido el de asistir al rey. Muchos templos de cultos y quizás algunos templos mortuorios tenían una casa de la vida. La casa de la vida era un área, diríamos como un recinto dentro del área sagrada. Y en esta institución era como una biblioteca o una escuela, una universidad, todo al mismo tiempo. Y allí se estudiaron materias como la medicina, astronomía, pero la producción y transmisión de rituales protectores parece haber sido función principal de la Casa de la Vida. Los sacerdotes lectores eran expertos en leer los libros que se guardaban en la Casa de la Vida. Su reputación como intérpretes de sueños probablemente se basó en la consulta de libros que ellos poseían y se valían de ellos para interpretar los sueños. Wow, ¿qué más podemos agregar aquí acerca de los sacerdotes? Bueno, podemos decir que la primera mención de los sacerdotes del dios Eka se remonta a este periodo, y que Eka fue adorado como una deidad primigenia en la Heliópolis, Memphis y Esna, pero no era el dios principal en ninguno de estos sitios. Durante el tercer milenio y principios del segundo antes de Cristo, la mayoría de los sacerdotes trabajaban en tiempo parcial. Sirvieron en los templos un mes de cada 4 y pasaron el resto de su tiempo siguiendo otra carrera. Algunos de los sacerdotes de Eka también eran médicos. Hekao
El Cao era un término general para cualquiera que usara magia, pero los scouts de la Casa de la Vida probablemente eran especialistas en magia ritual. Las personas que trabajaron en la Casa de la Vida tienen más probabilidades de haber sido sacerdotes a tiempo completo. No sé si tendrás alguna inquietud, Mauricio. Hay mucho de que hablar acerca de los sacerdotes y los magos. Así es, no, sin duda alguna, sí hay muchas dudas. Vamos a ir a un corte, maestro, pero regresando me gustaría preguntarle si hay documentos que nos digan que de jerarquías, si había jerarquías entre los magos o entre los sacerdotes, y si el sacerdote y el mago se consideraban la misma línea, o había gente que practicaba magia egipcia, pero aparte existían los sacerdotes. Bueno, todo esto vamos a analizarlo y aclararlo en el siguiente bloque. Vamos a ir a un tremendo corte y un momento regresamos aquí en su programa Frecuencia Paranormal Arizona. En un momento regresa Frecuencia Paranormal Arizona. En breve regresamos en Frecuencia Alterna, tu espacio en radio. ¿Tú sabes qué? Eres mi carnal, viejo. Eres mi cuate. No, que mi cuate. Eres mi brother. Ven acá, dame un abrazo. Dame un abrazo. ¿Sabes qué es? Es que quiero como un hermano. Y no te lo digo porque sí, te lo digo porque así es. Si tomas y manejas puedes atropellar más que tus palabras. Más de la mitad de las muertes en accidentes de tránsito son consecuencia del abuso del alcohol. Infórmate al 5212-1212 o al 01800-911-2000. Contigo es posible. Secretaría de Salud. Frecuencia Alterna, tu espacio en la radio. Ya regresa Frecuencia Paranormal Arizona. Ya regresamos completamente en vivo en este subprograma Frecuencia Paranormal Arizona. Estamos transmitiendo desde Frecuencia Alterna, asimismo también a través de Aradia Radio. El día de hoy con el gran tema magia egipcia, magos y sacerdotes. Y bueno, maestro, antes de continuar con el tema, que ya nos dio una pincelada, mi pregunta era si existía sacerdotes que practicaban la magia, si estaba ligado o si había un sector de la población privilegiada, por cierto, no toda, privilegiada, que manejara la magia y otros que fueran sacerdotes, o si había un linaje o niveles para estudiar este arte, maestro. Bienvenido. Sí, bien. Los escritos, como te dije hace un momento, son los textos funerarios. Respecto a las jerarquías, no habían exactamente jerarquías, pero sí había cierto prestigio entre los sacerdotes por la magia que le correspondía a los sacerdotes lectores, que eran los que estaban en la Casa de la Vida, que era, como te dije, una biblioteca, una universidad. Ahí estaban todos los textos escritos. Entonces, en el antiguo Egipto, la alfabetización era un privilegio. No cualquier persona aprendía la lectura. Generalmente era como algo, ¿cómo te diría?, reglamentado, manipulado por lo que era la parte real, por la realeza. Entonces, los sacerdotes lectores, que eran los que también escribas, que tenían acceso a los libros mágicos, ellos tenían más conocimientos de la magia ritual que otros sacerdotes, incluso sumos sacerdotes de los templos de los diferentes dioses. Que existían magos clandestinos también, pero se cree históricamente que estos aprendían la magia de manera oral, ¿no?
de repente era algo hereditario entre familia, ¿no? El abuelo le enseñaba al hijo, el hijo al otro, y así se transmitía de forma oral. Eran los magos clandestinos que dedicaban su magia, digamos más bien, como dije, era un tipo chamanismo, ¿no? Pero en la cultura de ellos estas personas eran mal vistas. Y los sacerdotes, lectores, como ya dije, que lo aprendían a través de las escrituras, tenían más privilegio porque entonces estaban respaldados por el gobierno. Su magia era aceptada. Para los egipcios la magia era parte de su vida cotidiana, incluso en el faraón. Te podemos decir también que incluso los médicos, por ejemplo, en el tercer milenio antes de Cristo, los médicos parecen haber gozado de un alto estatus social, ¿no? Algunos sirvieron en la corte y pudieron permitirse hermosas tumbas. El principal indicador del éxito en el antiguo Egipto, que era tener un sarcófago, una tumba hermosa. Muchos tenían sacerdotes a tiempo parcial. En este periodo hay algunos posibles ejemplos de mujeres médicas también. Más tarde se da un título de Sunu, que solo fue utilizado por los hombres. Del segundo milenio antes de Cristo hay más evidencia de médicos de menor estatus social también. Hay los registros supervivientes de Ir el Medina, que era un poblado egipcio fundado por el faraón Thutmose I, muestra que a algunos trabajadores se les pagaba extra por servicios médicos o se les permitía ausentarse del trabajo para preparar medicamentos. El oficio de médico del pueblo parece haber sido heredado de algunas familias. Es probable que la curación que proporcionaron haya contenido elementos que clasificaríamos como mágicos. Eran fórmulas secretas creadas por ellos mismos, recibidas, aprendidas tradicionalmente generación en generación. Otra función que solía ser a tiempo parcial era la de encantador de escorpiones. El título de Keret Serket, uno que significaba uno que tiene poder sobre la diosa escorpión. A veces lo tenían los médicos y sacerdotes lectores. Algunos hombres se describen a sí mismos como encantadores de escorpiones del Señor de las dos tierras. Esto puede significar que fueron empleados por el Estado en lugar de proteger al mismo rey. Las mismas habilidades se utilizaron contra las serpientes. El papel del encantador de escorpiones era prevenir y curar todo tipo de picaduras y mordeduras, y muchos hechizos sobrevivientes se relacionan con este problema. Eso en otro programa más adelante, cuando veamos los hechizos, vamos a entender un poco más esto, un poquito más amplio. Incluso en algunos casos, el título puede simplemente indicar que el poseedor tenía conocimientos mágicos generales. En la religión egipcia, la serpiente y los escorpiones pueden simbolizar la fuerza del caos, pero en la vida real era un peligro totalmente genuino de la vida cotidiana. La serpiente era un problema particular en los campos, en la época de la cosecha. Y los escorpiones que acechaban bajo las rocas eran un peligro para la gente que trabaja en las canteras y los constructores. Históricamente se ha dicho que las expediciones que iban desde Egipto a las minas de turquesas del Sinaí incluían encantadores de escorpiones entre su personal. En el Egipto moderno, las familias de encantadores de escorpiones todavía pueden emplearse para limpiar un área de reptiles e insectos venenosos. Estos escritos nos dicen que las expediciones al Sinaí a principios del segundo milenio antes de Cristo también podrían incluir hombres con el título de Sau. Sau se forma a partir del verbo egipcio Sa, que significa proteger. Los Sau del rey del Bajo Egipto
están incluidos en la procesión de los sabios en Bubastis. Un sau podría practicar la medicina, pero esas personas eran principalmente fabricantes de amuletos protectores. El término a veces se traduce como hombre amuleto. Incluía tanto a los que fabricaban objetos protectores como amuletos, como a los que usaban encantamientos hablados o escritos. Hombres amuletos de Serket, presumiblemente especializados en amuletos antiveneno. Si vemos bien que títulos como mago, encantador de serpiente, sacerdote Segmet y hombre amuleto a menudo parecen intercambiarse, se conjugaban entre sí, uno podía tener varios títulos. Sao se distingue también, este término se distingue porque puede usar tanto en mujeres como en hombres. Vamos a tocar un poquito de las mujeres que también formaron parte en la magia y el sacerdocio egipcio. Se consideraba que las parteras y enfermeras protegieron a las mujeres embarazadas y los niños pequeños. Un hallazgo fue una figurilla de madera encontrada en una tumba del siglo XVII a.C. Probablemente muestra a una mujer Sao. Ella llevaba una máscara de león demonio y sostiene varitas de serpiente. A tocar más el tema de las mujeres también, porque ellas formaron un tema importante en la magia egipcia. Podemos decir que los textos que sobreviven del antiguo Egipto fueron escritos generalmente para y por hombres, pero la información sobre la magia de las mujeres, aunque es un poquito más difícil de conseguir, si hay cierta información. Algunas cartas personales de finales del segundo milenio antes de Cristo conservan referencias a mujeres que fueron llamadas Reket, que significaba conocedora. Estas sabias mujeres fueron consultadas como videntes que podían ponerse en contacto con los muertos. Un texto mágico de finales del primer milenio antes de Cristo presenta a una mujer sabia que es capaz de diagnosticar lo que le pasa a un niño enfermo. La idea parece ser que la mujer puede sentir qué espíritu maligno o deidad es responsable. Estas sabias mujeres pueden haber asumido el papel de vidente después de que terminaron sus años de procreación. Es posible que haya habido una oficina equivalente a algunos templos. En el templo de Kusai Meir se adoraba a la diosa Hathor en su forma súptuple. Se pensaba que los 7 Hathors visitaban a todos los niños en la séptima noche después de su nacimiento para declarar cuál sería su destino en la vida. Un texto se refiere a 7 ancianas que sirven en este templo, y es posible que fueran consultadas como videntes que podían predecir el destino de una persona. Se sabe muy poco sobre si las sacerdotisas participaban en rituales mágicos en los templos. La alfabetización, que era mucho menos común en mujeres que en hombres, puede haber constituido un obstáculo. Otro fue el requisito de la pureza ritual. Se pensaba que las relaciones sexuales con una mujer hacía que un hombre no fuera apto para el servicio en el templo, y se consideraba que las mujeres que menstruaban eran impuras. Ciertamente, a las mujeres muertas se le atribuían peligrosos poderes mágicos, y los hechizos protectores delatan el miedo a la magia de las mujeres extranjeras, en particular de las nubias. Los hechiceros extranjeros también se enumeran como una amenaza, pero dentro del propio Egipto se carece notablemente de pruebas de la creencia en las brujas. Los equivalentes más cercanos eran poseedores del mal de ojo. Este poder de la persona de mala apariencia se atribuía generalmente a personas de temperamento malicioso o envidioso.
Y tenemos también que en el contenido de los papiros mágicos de Egipto romano, aquí están los romanos en juego, sugiere que en este periodo probablemente había magos profesionales que no tenían vínculos con los templos, que fue lo que me preguntaste anteriormente. Si aparte de los sacerdotes habían personas dedicadas a la magia. Esto se puede encontrar en los papiros mágicos del Egipto romano. Estas personas realizarían cualquier tipo de magia a cambio de pago, incluido maldiciones, hechizos para romper matrimonios, hechizos de muerte. Los magos rituales, entrenados en las casas de la vida, habrían sido miembros respetados de la sociedad, pero los magos clandestinos probablemente eran temidos y desagradables. El derecho romano incluso prohibió muchas de sus actividades, y por lo que la profesión se vio obligada a volverse intensamente reservada. Los egipcios ordinarios, ¿no?, la gente común, siempre pueden haber tenido sentimientos ambivalentes sobre las personas que tenían acceso al poder mágico. Aunque los médicos, los encantadores de golpeones y los hombres de los amuletos parecen ser completamente benevolentes en las fuentes sobrevivientes, la literatura egipcia presenta una visión más inquietante de algunos tipos de magos. Podemos ver que en las inscripciones protectoras en las tumbas muestran que se pensaba que los sacerdotes lectores tenían conocimiento de maldiciones fatales. Es poco probable que esas personas nunca hayan abusado de su puesto, ¿no? No sabemos, para beneficio personal o para disfrutar del poder que les otorgaba sobre sus semejantes. Tenemos un caso de un escriba llamado Kenher-Kepchev, que estuvo a cargo de la administración en Deir el Medina a finales del siglo XIII y principios del XII a.C. Este poseía un libro de interpretaciones de sueños que abogaba por el uso de hechizos protectores al despertar de una pesadilla. Entre sus otras posesiones había un amuleto escrito contra los demonios y un reposacabezas decorado con protectores mágicos. Al parecer a los aldeanos no les agradaba Kenher-Kepchev ni confiaban en él como a otros escribas. En aquel entonces, cualquier persona alfabetizada con pretensiones académicas probablemente incluiría textos mágicos en su biblioteca. En esta etapa, el desarrollo intelectual, todas las ramas del aprendizaje estaban estrechamente relacionadas. La magia, junto con la arquitectura y la ingeniería, era una de las habilidades de las que se podía esperar que cualquier líder tuviera conocimiento. Los gobernadores locales, los funcionarios que dirigen las expediciones mineras, a veces se jactaban en las inscripciones de su habilidad para curar personas. Y tenemos que los relieves de las tumbas de los siglos 24 al 19 a.C. muestran actividades agrícolas presididas por capataces ancianos que en ocasiones hacen un gesto mágico de protección hacia sus trabajadores o animales. Y ya casi para concluir con este pequeño resumen sobre la magia, se ha sugerido que incluso estos capataces y pastores deben haber sido sacerdotes en tiempo parcial, que tuvieron su conocimiento de casas de los libros en los templos. Sin embargo, la forma en que estas personas se muestran en los relieves de las tumbas no sugiere que tuvieran un estatus suficiente para pertenecer incluso a los rangos más bajos del sacerdocio. Este tipo de magia básica puede haberse transmitido oralmente, quizás dentro de familias particulares. La mayoría de los antiguos egipcios eran campesinos analfabetos, pero esto no significa necesariamente que sus creencias fueran simples. Un estudio de la vida aldeana de las zonas rurales de Egipto
que se realizó a principios de este siglo por la antropóloga Winfried Plackman, revela que los campesinos tenían creencias muy complejas. Los aldeanos gastaban proporciones sorprendentes, altamente sorprendentes, de sus magros ingresos en hechizos, amuletos y rituales comprados a mujeres y hombres con conocimientos mágicos especializados. También en el antiguo Egipto, cada comunidad habría tenido a alguien familiarizado con una tradición oral de magia, quizás de origen chamánico, como lo mencioné al principio. Hay un grupo mucho más pequeño de personas habrían tenido acceso a la tradición más prestigiosa que la magia escrita. La mayoría de ellos habría ocupado algún cargo sacerdotal, pero esto no era esencial. En fin, para concluir, los magos y los sacerdotes probablemente se superponen, tanto porque la alfabetización era el factor clave, como por los vínculos entre el templo y la magia privada. El número de quienes usan o poseen magia escrita parece haber aumentado considerablemente en el primer milenio antes de Cristo, momento en el cual el sacerdocio se había convertido en una casta hereditaria. Está claro que si bien muchas categorías de personas usaban la magia, los magos no eran una clase aparte, hasta las últimas etapas de la cultura faraónica. Y así concluyo con este breve resumen, y como podrán ver, que siempre desde los inicios, la magia y la religión en Egipto tenían una vinculación, siempre estuvieron vinculadas. Los sacerdotes, por sus conocimientos de escritura, tenían acceso a los libros mágicos, lo que les permitía hacer dos cosas a la vez: eran magos y sacerdotes. Y bueno, con esto concluyo. No sé, algún comentario que me quieras hacer, Mao. Sí, bueno, pues bueno, maestro, como siempre, mucha información para irla digeriendo poco a poco. Y bueno, también sería, ya en otro momento, maestro, sería agradable saber si los sacerdotes, dependiendo las eras del antiguo Egipto, fueron cambiando los sacerdotes también, maestro. Porque en cada dinastía se acostumbraba que los faraones hacían cambios radicales. Y eso repercutía también dentro de la religión y los faraones y los sacerdotes, ¿no, maestro? Claro que sí, sí. Y sí hubieron cambios, sí. Porque al principio, como te expliqué, la magia se aprendía por escrito en las casas de la vida, pero solamente para los sacerdotes, se le llamaban sacerdotes lectores. Incluso los sumos sacerdotes de los templos no tenían ese conocimiento, pero a medida que fue pasando el tiempo y a inicios ya del primer siglo, de la era cristiana, del primer milenio, perdón, ya el sacerdocio, como te dije, se convirtió en una casta hereditaria, ¿no? Y así, de esa manera, los sacerdotes lectores principales transmitían sus conocimientos mágicos a quienes le reemplazaban su lugar, por decir así. Y entonces eso hizo que muchas personas quisieran ocupar ese lugar, quisieran tener más acceso a ser un escriba o un sacerdote lector, que ser un sumo sacerdote principal en el templo, porque iban tras el conocimiento mágico. Y eso fue lo que provocó la causa de que la magia y el sacerdocio caminaran juntos, y fue patrocinado, por decir así, por la misma realeza, porque para los faraones tener un mago y un sacerdote era parte de su vida cotidiana. Los sacerdotes para los rituales con sus deidades en los templos,
y los magos para que les dieran sus protecciones. Los magos eran para el faraón como un guardaespaldas. Y sí hay mucho más que hablar de esto, que lo podemos hacer en otro programa para ver entonces cómo ellos trabajaban las técnicas mágicas, ¿no? Ver las técnicas mágicas que ellos utilizaban en sus diferentes rituales, que es un tema también bastante extenso y lo podemos ver en otro programa con muchos más detalles. Desde luego que sí, maestro. Pues bueno, nos despedimos, maestro. Sus redes sociales, maestro, y un último comentario para despedir este programa. Bien, bueno, antes que todo de despedirme, mandarle un saludo a la maestra acá, que nos proporciona este espacio. Dar las gracias a todos aquellos que nos escuchan también. Espero que sea del agrado como siempre. Y bueno, mis redes sociales, la fanpage Maestro Cedric, está el grupo de Facebook Maestro Cedric Alta Magia, mi WhatsApp más 507-6259-5888. Estamos para servirle. Y bueno, pues nos despedimos. Este fue su programa Frecuencia Paranormal Arizona. Gracias al maestro Cedric. Mauricio Mendoza les dice adiós. Hasta la próxima. Vámonos. Este fue tu programa Frecuencia Paranormal Arizona. Los esperamos en la siguiente sintonía de Ultratumba.